nombre es Richard Bravo Piñones, soy académico del Departamento de Educación de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Serena y soy además director de la revista Temas de Educación. Básicamente el trabajo que yo voy a exponer hoy en día se enmarca dentro de mi línea investigativa y de docencia y va a consistir en mostrar fundamentalmente cuál ha sido el impacto de las reformas educativas sobre el trabajo docente y de qué manera esas reformas han puesto en crisis la construcción de las identidades históricas que habíamos reconocido en el magisterio por lo menos hasta la década de los años 70. Voy a comenzar con un par de definiciones que me parecen relevantes como para poder comprender luego, ¿no es cierto?, a qué me voy a referir en el transcurso de la exposición. Hay dos términos, ¿no es cierto?, aquí claves, que están vinculados entre ellos, obviamente, que es el concepto de identidad y específicamente el concepto de identidad docente. Ambos textos provienen de la psicología, de la sociología, porque son términos que permiten explicar de manera más amplia, ¿no es cierto?, de qué hablamos cuando hablamos de identidad, a diferencia, ¿no es cierto?, del tratamiento particular que da la psicología, que generalmente tiende a establecer que las identidades se construyen de una vez y para siempre, ¿ya? Desde la sociología, por el contrario, ¿no es cierto?, se tiende a pensar, a establecer que las identidades son algo que se construyen a lo largo de la vida de un sujeto, que pueden tener mayor o menor solidez y que pueden tener, por lo tanto, distintas expresiones históricas a lo largo del tiempo. El proceso de identidad, según la sociología, también se construiría, ¿no es cierto?, de manera subjetiva, pero siempre en relación o en interacción simbólica con otros sujetos. Tiene que ver con la forma en cómo los sujetos se ven a sí mismos y la forma en cómo los sujetos son vistos por otros agentes. Y de manera más particular, cuando hablamos de la identidad docente, tomo aquí el texto de una investigadora chilena, Jacqueline Gislim, que dice que es un mecanismo mediante el cual los profesores se reconocen a sí mismos y son reconocidos también por otros miembros bajo una determinada categoría social, que sería la categoría de profesores. Bueno, históricamente, por lo menos para el caso de Chile, es posible reconocer varias identidades docentes que a su vez tienen una relación directa con distintas etapas, por lo menos que reconoce Brunner, que es posible reconocer en el desarrollo de la educación en nuestro país y que obviamente podemos extender a la mayoría de los países de América Latina, ¿ya? ¿Cuáles son esos grandes momentos? La aparición de la escuela, la creación de los sistemas escolares, la masificación de la educación y la transformación del orden escolar. Hay un elemento importante dentro de estas tres primeras etapas, ¿ya?, que tienen que ver con una concepción del Estado, que es el Estado docente, es decir, el Estado como el principal responsable de la educación. Esto resulta particularmente llamativo porque, por ejemplo, en la conformación de los Estados nacionales en América Latina, tenemos, ¿no es cierto?, un Estado oligárquico, es decir, un Estado básicamente en el que los sujetos de derecho, ¿no es cierto?, son las élites o las oligarquías. Sin embargo, a pesar de que nuestros estados se conforman bajo una concepción oligárquica, la oligarquía considera, bajo una idea napoleónica, de que es el Estado el que debe ser el principal responsable de la educación, ¿ya? Luego tenemos entre los siglos XIX y una buena parte del siglo XX el Estado burocrático, ¿ya? Que en gran medida, fíjense, tiene que ver también con la movilidad social de los profesores en Chile. En la masificación de la educación ya estamos en pleno estado desarrollista, que sería, según algunos historiadores, la tercera etapa de la conformación de los estados nacionales en América Latina. Y de ahí pasamos del estado desarrollista al estado neoliberal, ¿no es cierto?, que estaría en esta última etapa, la transformación del orden escolar, y que obviamente trajo consigo una alteración de la concepción del estado docente. Las principales sociedades de América Latina, Chile de manera muy particular, pasa de un Estado docente a un Estado subsidiario. Es decir, el Estado ya no es el responsable de la educación, sino que se asume que la responsabilidad de la educación recae en las familias, no en el Estado, bajo el principio de
o supuesto principio de la libre elección de los centros educativos. Bueno, en cada uno de estos periodos es posible reconocer algunas misiones o tareas encomendadas a los docentes, ¿ya? Por ejemplo, entre la aparición de la escuela y la creación del sistema escolar, los docentes tuvieron básicamente que evangelizar, civilizar o instruir. Esos tres elementos están asociados a dos tipos de identidades. La identidad apostólica, por un lado, la identidad funcionaria, ya bajo estas tres tareas encomendadas a los docentes. En el Estado desarrollista hay un cambio brusco en la concepción de la identidad de docentes, porque en el Estado desarrollista la educación ya se comienza a unir a la economía. Y ahí, ¿no es cierto?, tenemos una concepción técnica del docente. Y finalmente, que es a lo que yo me voy a referir de manera más particular en esta exposición, cuando llegaríamos a la sociedad del conocimiento, ¿ya?, los docentes adquirirían o buscarían construir una identidad profesional. En este caso, la docencia fue conformada directamente desde el Estado. Es decir, fue el Estado que definió desde sus inicios quiénes podían ser docentes, qué requisitos había que tener para ser docente, de qué manera debían formarse los docentes, cuál era la tarea que tenían que cumplir los docentes y en qué condiciones debían trabajar los docentes. Eso, como dije, a diferencia de las profesiones clásicas, es definido de manera heterónoma, es decir, por un agente externo al propio cuerpo ocupacional, ¿ya? Si lo comparamos con una profesión clásica, o también llamada de las profesiones verdaderas o profesiones liberales, donde la definición de todos esos elementos se da precisamente a partir de quienes se dedican a esa actividad. En este caso, todos estos elementos fueron definidos desde el Estado. Y en esa misma definición del Estado, durante mucho tiempo los docentes se consideraron funcionarios del Estado. Y esa situación duró hasta el año 82, en que los docentes dejan de ser funcionarios del Estado y pasan a ser empleados en un contexto público de los municipios, ¿no es cierto?, pero sujetos al Código Laboral. ¿Ya? Ahora, estas identidades, ¿no es cierto?, se remontan una a otra. En el contexto de la masificación de la educación, sobre todo cuando comienza a masificarse la enseñanza media, tenemos una concepción del docente como un técnico. Y aquí hay otro elemento importante. Si bien la autonomía nunca fue una característica propia del cuerpo docente a partir de la manera en cómo se crea, las escasas cuotas de autonomía de la cual los docentes habían gozado se terminarían precisamente cuando surge la idea de los docentes como un sujeto ejecutor de nivel medio, es decir, un técnico. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque es en este momento donde entran en juego una serie de cargos intermedios que van a definir de manera muy puntual el desenvolvimiento del profesor en el aula. Acá yo creo que debemos tener presente, ¿no es cierto?, que la definición de alguna manera del currículum, de los contenidos, de las estrategias de enseñanza, de algún modo, ¿ya?, de algún modo, parcialmente, eran cuestiones que seguían siendo definidas por los docentes. Pero a partir de esta concepción técnica del trabajo docente, esos escasos grados de autonomía se perderían, ¿ya? Ahora, estas identidades, por lo menos desde la concepción de funcionario hasta esta a la que nos vamos a referir hoy en día, también está permeada por la concepción de los docentes como trabajadores. Bueno, también un poco más arriba puse lo siguiente. Estas tres primeras concepciones de los docentes, o cuarto si consideramos la de trabajador, se dio en un contexto nacional. Es decir, básicamente aquí lo que debemos tener presente es que los sistemas educativos, ¿no es cierto?, respondían a una cuestión nacional, se entendían como sistemas educativos nacionales. Por el contrario, cuando entramos en el contexto de la transformación del orden escolar, que tiene que ver básicamente con la reducción del Estado, ojivarización del Estado, el paso del Estado docente a un Estado subsidiario,
y la liberalización de la educación, que deja de comprenderse como un bien público y se pasa a comprender, ¿no es cierto?, como un bien de consumo o un bien de servicio, de regulación del sistema, eso lo encontramos ya en un contexto internacional. Otro que podemos encontrar es el autorreconocimiento de los profesores como trabajadores. ¿Cuál es la diferencia entre ambas identidades siendo muy fuertes? Que la identidad apostólica se construyó desde el Estado. No es una identidad que los profesores construyeron desde sí mismos. Sin embargo, a pesar de que fue construida desde el Estado, los docentes la terminan por hacer suya. Se sienten absolutamente ligados a esta idea, ¿no es cierto?, del docente como un apóstol. Por el contrario, la identidad de trabajador es una identidad que se construye desde los propios profesores. La identidad de trabajador se da principalmente en la década de los 60 y 70, ¿ya? E históricamente está ligada a las movilizaciones sociales, en la cual los profesores se sintieron más vinculados al movimiento obrero que a los colegios profesionales. Esto, históricamente, habría que tener algunas evidencias más al respecto, pero podría ser explicado por otra cuestión que está asociada también históricamente a los docentes, el origen social de los profesores. Es decir, hasta el día de hoy, la carrera docente es la carrera que sigue siendo la primera carrera a la cual entra una familia por primera vez a los estudios superiores. En Chile llega al 64%. Es decir, el 64% de los jóvenes que entran a estudiar la docencia proviene de familias cuya primera experiencia educativa en la educación superior es esa. Si la mayoría de los sujetos que entran a formarse como profesores no tienen padres profesionales. De hecho, la escolaridad de la mayoría de los jóvenes que entran a formarse como profesores son de madres y padres con escolaridad incompleta. O sea, en Chile es altísimo. Entonces, si lo vemos en el contexto histórico, resultaría más o menos explicable por qué los profesores se desligaron de los colegios profesionales y se sintieron más identificados, ¿no es cierto?, con las movilizaciones provenientes de los obreros o de otros sectores de empleados públicos, ¿ya? En Chile la experiencia es muy significativa porque en la década de los 70 se formó el SUTE, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación. ¿Y cuál fue la experiencia interesante del SUTE? Que el SUTE no establecía diferencia entre la persona que hacía clase, el director de escuela o quien barría la escuela. Todos estaban en una misma organización, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, que nombró en el contexto de la época a Aníbal Palma como el primer compañero presidente del SUTE. Cito, el primer compañero presidente del SUTE, ¿ya? A los docentes les cuesta mucho definir cuál es la especificidad del trabajo docente. Entonces, cuando uno pregunta, es que yo trabajo con personas, sí, pero es que las enfermeras también trabajan con personas. Entonces, ¿es una especificidad esa del trabajo docente? ¿Ya? Pero tiene que ver con esos valores subjetivos que los docentes, ¿no es cierto?, dan a su trabajo. ¿Qué significa el término agencia? Según Ábalos, se refiere al conjunto de acciones de un sujeto tendientes a modificar un contexto social o institucional determinado, es decir, el agenciamiento. En gran medida expresa de qué manera los profesores sienten que pueden intervenir en la escuela, de qué manera pueden modificar el contexto escolar o de qué manera pueden, de alguna manera también, modificar, ¿ya?, el sector en el cual trabajan. Ese es un proceso de agenciamiento de los profesores, que está asociado al de eficacia, ¿ya? ¿De qué manera los profesores sienten que en ese agenciamiento logran o no logran resultados? Obviamente que el sentido de eficacia no siempre está ligado directamente al de agencia. Los profesores se pueden sentir agenciados en su trabajo, pero no siempre experimentan logros de resultados, ¿ya? El otro elemento que entra en juego al hablar de las identidades son los conocimientos, ¿ya? Y aquí nos referimos básicamente a los fundamentos que tienen los profesores sobre su propio trabajo. Están los fundamentos teóricos,
que de alguna manera uno los puede relacionar básicamente con el paso por la formación inicial, que sirven, ¿no es cierto?, de sostén a las explicaciones que los profesores puedan hacer sobre su propio trabajo, pero también hay elementos tácitos en estos conocimientos, que generalmente son las creencias que los profesores tienen acerca de lo que es su propia actividad. Por ejemplo, lo que yo les decía recién, cuando el profesor exclama, estoy aquí porque Dios así lo quise, tiene que ver con una significación que esa persona da a su trabajo. Son existenciales y altamente personales. Las creencias, que es un elemento clave para entender el trabajo de los docentes, sobre esto hay muchas investigaciones, ¿no es cierto?, y tiene que ver fundamentalmente con las expectativas que tienen los docentes en las relaciones de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, en Chile hay investigaciones que uno podría decir que arrojan resultados lamentables, pero que son ciertas. Los profesores que trabajan en el sistema público tienen menos expectativa de sus estudiantes que los profesores que trabajan en el sistema privado. Es más, un mismo docente que trabaja en ambos tipos de establecimientos tiene un discurso regulativo y un discurso instruccional absolutamente distinto en ambos contextos. La cuestión que más ha sido investigada al respecto, ¿no es cierto?, es lo que se llama el efecto Pigmalión o la profecía autocumplida. Cuando un docente dice, estos niños son pobres, por lo tanto no aprenden, básicamente de manera inconsciente hace una práctica educativa para que esos niños no aprendan. Al final llega a la conclusión, ¿ven que los pobres no aprenden? O por el contrario, si trabaja en un sector más acomodado, el discurso que los profesores suelen profesar, es que estos niños tienen otras condiciones, por lo tanto aprenden. Inconscientemente realiza una práctica educativa para que esos niños y niñas aprendan. ¿Ya? Y el último término que entra en juego, ¿no es cierto?, son las emociones, que tiene que ver con el distanciamiento o acercamiento que experimentan los profesores respecto de los soportes que tienen que ver con sus vínculos personales. De qué manera el trabajo docente los amenaza o no los amenaza. Desde el comienzo del siglo XXI se comienza a estimar que el nuevo contexto educativo requiere otro tipo de docentes. Es decir, ya no nos serviría ni un docente apóstol, por lo menos estoy hablando a nivel de discurso público, uno luego puede examinar las contradicciones, ni un docente funcionario, ni un docente técnico, ni un docente trabajador. Lo que necesitamos es un docente profesional. ¿Por qué? Porque ese docente profesional tiene que responder a un contexto absolutamente distinto, ¿no es cierto?, que sería el contexto de la sociedad, del conocimiento, de la globalización, de las nuevas tecnologías. Como dije hace un rato atrás, el término profesional no es un término que aparezca en la bibliografía oficial, por lo menos en Chile. ¿Ya? Aparece cuando se crea el Colegio de Profesores y luego aparece en el contexto de las reformas educativas de los años 90. Reformas educativas, que uno no puede dejar de mencionar, fueron impulsadas por los gobiernos de la concertación para el caso de nuestro país. ¿Ya? Porque aquí hay responsables y esos responsables hay que nombrarlos, obviamente. Algo que generalmente olvidamos, el auge de las políticas neoliberales en educación. ¿Ya? Las reformas educativas tienen un claro signo político y económico. Son reformas educativas de corte neoliberal. O sea, no estamos hablando de cualquier tipo de reformas. Porque si uno mira la propia historia de Chile, hay muchas reformas. La primera escuela normalista en Chile se forma el año 1842. Y recién el año 1964 se comienza a pedir a los profesores que iban a hacer clase en primaria que hubiesen terminado la educación media. Hasta antes del año 64 solo tenían que haber terminado la educación básica. Y ahí entraban a formarse como docentes. Bueno, hay varias otras reformas, ¿ya? Pero hay una distinción con las reformas anteriores. Eran reformas que tenemos que entender dentro del contexto del Estado-Nación. Las reformas de hoy en día tienen un carácter global. Siempre digo esto a mis estudiantes, que yo creo que fue una de las peores lecturas que se hizo en la década de los 90 en Chile, principalmente por los profesores en ejercicio. Cuando se decía, la reforma chilena es una copia de la reforma española, pero es que nada más falso que eso. Porque yo también podría decir, entonces la reforma española es una copia de la reforma británica.
Y también podría decir luego, la reforma británica es una copia de la reforma estadounidense. No, es que a diferencia de las reformas anteriores, estas son reformas económicas, o sea, reformas educativas mundiales. Por lo tanto, están todas cortadas con la misma tijera, no hay copias. Son adaptaciones de un mismo modelo, que es distinto. ¿Ya? Bueno, ¿a qué está asociado, ¿no es cierto?, ese cambio, ¿no es cierto?, y que va a impactar, obviamente, las identidades históricas que habíamos reconocido en el trabajo docente. Se comienza a dar relevancia a la educación preescolar, la universalización de la educación primaria, el aumento de la cobertura en educación secundaria, que en Chile no deja de ser significativa, porque la educación secundaria en nuestro país durante mucho tiempo fue una educación selectiva. ¿Por qué muchos jóvenes entraban a formarse como profesores normalistas? Porque no era fácil llegar a la educación secundaria, entonces una salida laboral digna, con un trabajo asegurado, era terminar la enseñanza básica y entrar a formarse como profesor. Porque la educación secundaria era muy elitista. ¿Ya? A partir ya de los 80, ¿no es cierto?, hay un aumento considerable de la educación secundaria y que vino a instalar en el caso, ¿no es cierto?, de los profesores el discurso, que se puede entender desde cierta perspectiva, es que los estudiantes de secundaria de hoy en día no son los estudiantes de secundaria de hace años atrás. Era obvio, porque a la secundaria estaban entrando sujetos que nunca habían entrado históricamente, que de alguna manera es lo que a veces malamente decimos los profesores en la universidad. Es que los estudiantes que yo tenía hace años atrás son súper distintos de los que tengo ahora. Obvio. Obvio. Sobre todo en la formación de profesores. Es decir, a la formación de profesores están entrando sujetos que históricamente nunca antes habían entrado a la universidad. También se caracteriza este contexto por la integración educativa de la diversidad, que no deja de ser interesante esto porque, ya me voy a referir luego a eso, el proyecto de ley de nueva carrera docente, dentro de los estándares pedagógicos para los profesores de enseñanza media y básica, no conozco muy bien o en detalle los estándares para la formación de profesoras de educación preescolar, establece, a propósito de esto, que los profesores deben salir preparados para trabajar con niños con necesidades educativas especiales en un aula común. O sea, eso aparece como requisito hoy en día para formarse como profesor. ¿Ya? También en este contexto se da la idea de la educación como algo que tiene que ser planificado económicamente. Y aquí hay un cambio bien especial. Durante una buena parte de la historia de la educación tuvo como fundamento las teorías psicológicas o las teorías sociológicas. A partir de los 90 ahí hay un cambio fundamental. Los fundamentos del desarrollo de la educación pasan a ser económicos. ¿Ya? Y también está la idea de que la escuela debe ser capaz de generar capital humano. Si uno mira, la necesidad del discurso de la profesionalización es bastante claro por una serie de características. Acabo de dar un dato que obviamente se sigue manteniendo en muchos países, que se ha reducido, en fin. La formación inicial tendía a ser una formación muy corta en relación a otros países. Por ejemplo, para ser profesor había que estudiar 3 años, mientras que en otros países, ¿no es cierto?, ya se estaba hablando de carreras de 5 años, etcétera. Esos elementos obviamente dan pie a hablar de la necesaria profesionalización del profesorado, entre otros datos. ¿Ya? En el fondo estamos hablando aquí de nuevas versiones del sentido y alcance de la docencia. Pero también cuando se dice hay que profesionalizar al profesorado, en el fondo lo que se está afirmando ahí es lo siguiente. Estamos frente a un colectivo que no sería capaz de profesionalizarse por sí mismo. Habría que profesionalizarlo. Es decir, otros tendrían que hacerlo, porque estos sujetos serían incapaces de hacerlo por sí mismos. Eso es lo que aparece, ¿no es cierto?, cuando uno hace el análisis del discurso. ¿Cómo se definió esta concepción de los profesores como profesionales? Hay varios otros antecedentes, pero sin duda el antecedente que más marcó esta concepción de los docentes como profesionales tiene que ver con un documento de la UNESCO, editado en 1996 después de una reunión mundial de los ministros de Educación. ¿Qué se entendía por los docentes como profesionales?
Se entendía por el docente como un profesional, un sujeto que tuviera el dominio de la disciplina que enseñaba, un conocimiento del conjunto de estrategias didácticas asociadas a esa disciplina que tenía que enseñar, un interés manifestado por la educación permanente, capacidad innovadora, capacidad para trabajar en equipo y el respeto por la ética profesional. Una cuestión última que uno no puede dejar pasar por alto. A diferencia de otros colectivos, los docentes no tienen un código ético explícito. O sea, lo que se entiende como código moral dentro de los profesores es un código más bien asociado a la moral como costumbre, en el más tradicional sentido de la palabra ethos. Pero no hay un código deontológico específico. Las reformas impulsadas por el financiamiento responden básicamente a la reducción del gasto público en educación, que en el caso de Chile es muy claro cuando pasamos desde un Estado docente a un Estado subsidiario, ¿ya? A pesar de que públicamente se insista en que se está invirtiendo más en educación. Pero en el fondo, las reformas surgen por las crisis económicas. Y frente a esas crisis económicas, ¿no es cierto?, hay financiamiento para los procesos de reforma, pero que paulatinamente van a ir llevando a la reducción del gasto público. Las reformas también han sido impulsadas por el principio de competitividad, que fundamentalmente tienen que ver con la preparación de capital humano, es decir, la preparación para el mundo del trabajo. Y también las reformas habrían obedecido al principio de equidad, es decir, que se sostiene que la educación, ¿no es cierto?, sería el dispositivo fundamental para disminuir la desigualdad social. ¿Ya? Lo que en Chile obviamente resulta paradójico porque más bien estamos frente a un sistema educativo altamente segregador y excluyente. Pero se supone que las reformas buscan disminuir la segregación social. Las reformas educativas han sido todas reformas diseñadas de arriba hacia abajo. Y han sido hechas desde el punto de vista de los reformadores. Y aquí hay algo bien interesante que yo diría que hoy en día ha desaparecido porque tenemos una distancia de los procesos de reforma, pero en los años 90 era muy clásico esta idea de, era muy común esta idea de criticar a quienes no estaban con la reforma, porque se asumía que la reforma era buena en sí misma. Yo diría que incluso eso todavía está tremendamente internalizado, es decir, no estar con la reforma era ser conservador, estar con la reforma era ser un profesor progresista. Claro, todavía no entramos en el análisis de lo que significaban esas reformas o qué es lo que había detrás, ¿no es cierto?, de esas reformas, pero estaba muy instalada la idea de que la reforma era buena en sí misma, ¿ya? Yo me acuerdo que incluso en este contexto, un foro en el que vino Abraham Mayenzo, que es uno de los curriculistas más conocidos en Chile, y la discusión precisamente versó sobre eso, porque lamentablemente digo después de su historial, Mayenzo era de los que defendía que había que formar a los profesores para la reforma. O sea, él estaba absolutamente... Bueno, Mayenzo se convirtió, en términos gramscianos, en uno de los intelectuales orgánicos de la Concertación, digamos. Bueno, porque en general las reformas privilegian una perspectiva instrumental. Los docentes todavía siguen otorgando un carácter social a la educación, no un carácter instrumental que está asociado absolutamente a las situaciones de resultados medibles en términos del aprendizaje. ¿Ya? Excluyen las dimensiones sociales y educativas, y cuando hablamos de educativas estoy hablando más allá, ¿no es cierto?, del currículum. Estoy hablando, ¿no es cierto?, de la participación de los sujetos en la sociedad, de cómo los docentes en general históricamente han sido precisamente quienes han posibilitado el paso de los sujetos, ¿no es cierto?, a la sociedad o en su incorporación eventual, ¿no es cierto?, como ciudadanos. Las reformas, obviamente, como ya lo dije, eliminan la participación docente. Los docentes solamente son entendidos como implementadores de las reformas. Es decir, son reformas de arriba hacia abajo. Incorporan nuevos mecanismos de regulación del trabajo docente, asignan nuevas y contradictorias tareas, o sea, a tal punto
que hoy en día es absolutamente difuso dónde termina el trabajo docente y cuándo termina el trabajo docente. ¿Qué es propio de los docentes y qué no es propio de los docentes? Eso hoy en día está absolutamente desdibujado. ¿Ya? Por eso que no nos debe parecer extraño, ¿no es cierto?, hoy en día la concepción del docente como un sujeto multifuncional. ¿Ya? Sobre todo, entre otras razones, porque muchos procesos de socialización que antes correspondían a las familias, hoy en día los tiene que resolver la escuela. También entre estas contradictorias tareas, por ejemplo, uno puede mostrar esto de la siguiente manera. La sociedad espera que los profesores muestren resultados, pero la sociedad también espera que los profesores sean altamente creativos. Y no siempre la creatividad está asociada a la competencia. Ahí tenemos otra contradictoria tarea demandada, ¿no es cierto?, a los profesores. Las reformas también promueven la competencia entre los establecimientos, ¿ya? Y reemplazan la organización tradicional de la escuela en la medida que la escuela se desburocratiza, en la medida que la escuela se descentraliza, que deja de tener un solo organismo regulador, ¿no es cierto?, a nivel central, ¿ya? Entonces, algunos autores, por ejemplo, entre ellos Duvet, que es un sociólogo francés, plantea que estaríamos hoy en día en una escuela más bien de tipo post-fordista y no fordista como había sido la organización tradicional de las burocracias, ¿no es cierto?, propias del sistema educativo. ¿Por qué se caracteriza el capitalismo post-fordista? Por la inestabilidad y flexibilidad laboral. ¿Ya? Ahora, ¿qué impacto tiene esto en los docentes? Bueno, la confusión entre el tiempo de la vida y el tiempo de producción. ¿Cuáles son las horas que cada uno de nosotros realiza un trabajo y cuáles son las horas en que no realiza ese trabajo? Entonces, frente a esta flexibilidad, por ejemplo, hoy en día se entiende, y los alumnos así también lo entienden, lo digo por propia experiencia, que tú estés dispuesto a las 4 de la mañana a devolverle un correo porque a él se le ocurrió que a las 4 de la mañana, ¿no es cierto?, el profesor podía responderte y tiene la obligación de responderte. Ahora, estas situaciones que describíamos en la diapositiva anterior, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la inestabilidad, con la flexibilidad, con la confusión entre el tiempo de la vida y el tiempo de producción, que sería propio, según algunos de la organización post-fordista, se ha expresado en algo que de manera particular ha estudiado este autor sajón, Andy Hergrip, ¿no es cierto?, que ha llamado la tesis de la intensificación. ¿Y por qué no deja de ser interesante la tesis de la intensificación? Porque la intensificación se ha leído como profesionalización. ¿Qué significa eso en la práctica? Que hoy en día los profesores tienen menos tiempo para descansar durante la jornada laboral. Se han tenido que diversificar su pericia y sus responsabilidades personales. Por ejemplo, en muchos establecimientos los profesores tienen que hacerse cargo hasta de mirar a los estudiantes mientras están en el horario de colación. ¿Ya? Eso ha llevado consigo una sobrecarga crónica que reduce las posibilidades de criterio personal y por eso que no nos ha de extrañar que cada vez más los profesores recurren a los libros de texto, donde las clases están armadas, porque no hay tiempo para la creatividad del trabajo docente. En ese sentido me refiero. Y también eso ha llevado a la ausencia de espacios para reformar las destrezas y mantenerse al día. Ahora, Hergrip hizo una investigación en 2 colegios en Ontario, en Canadá. Tal vez habría que mediar acá la lectura, digamos, ¿no es cierto?, considerando que está en otro contexto, pero hay varios elementos que no dejan de ser interesantes y que uno podría leer. Los profesores y profesoras pensaban que trabajar más los hacía más profesionales. Porque frente a un colectivo que en los últimos años está desvalorizado socialmente, ¿qué es lo que se espera que ese colectivo muestre frente a la sociedad? Ah, ven, yo soy profesional. Entonces, en vez de trabajar 8 horas diarias, trabajo 14, porque yo estoy demostrando que soy profesional. Entonces, más que verlo como intensificación, eso decía Hergrip, los docentes tienden a verlo como profesionalización, ¿ya? Lo que nos puede llevar peligrosamente, ¿no es cierto?, a la confusión de estos términos con los alcances que ambos tienen. Son cuestiones absolutamente distintas. Pero esto está tan internalizado, decía Hergrip, en el trabajo docente,
que en el caso de Ontario los profesores realizaron una movilización que consiguieron reducir las horas lectivas y aumentar el tiempo de preparación o, como llamaríamos en Chile, las horas no lectivas. Muchos profesores y profesoras se sintieron culpables después de que ganaron esas horas, porque sentían que estaban desperdiciando ese tiempo que no estaban en el aula. Dato por lo demás particular a propósito de esto. Chile es el tercer país a nivel mundial donde los profesores trabajan más y el primero en América Latina, según las cifras del año 2013. En Chile los profesores trabajan 200 horas más al año que el resto de países como Grecia, Finlandia, España. ¿Ya? Esos elementos han llevado también a una tensión entre lo que se espera de la escuela y lo que la escuela hace, trayendo consigo la insatisfacción laboral docente o lo que un autor español, José Esteve, llama el malestar docente. Indudablemente que uno puede ser muy profesoril en cierto aspecto, pero yo creo que por otra parte uno no puede dejar de discutir que en general, cuando los profesores tienen que dar cuenta de su trabajo, el discurso de fundamento de su trabajo tiende a ser muy poco elaborado. En general es un código bastante restringido y pobre. Pasar de esa manera del sujeto pasivo al sujeto actor de la reforma educativa, ¿no es cierto?, lo que según Jaume Martínez Bonafé tendría que llevar necesariamente a la formación de comunidades críticas de docentes. Y eso sería mi presentación.